Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de manera excelente. Bueno, ya estamos trabajando con la estructura de datos arreglo, que ya la hemos revisado a lo largo de algunos videos. Y una de las características que platicábamos cuando se hizo la presentación del tema de los arreglos, en general puede ser primitivos o referenciados. Una de las limitantes que tenemos con esta estructura de datos que se puede implementar de una forma muy sencilla es que una vez que se ha definido el tamaño, ya no puede hacerse crecer de manera dinámica. O sea, es una de las grandes desventajas que tiene. Su más grande tesoro quizás sea el poder tener acceso a los elementos utilizando la característica de acceso directo, siempre y cuando ya conozcamos la posición del elemento que quiero en este caso poder leer o poder recuperar. Y veíamos que si esta posición no se conoce, entonces trabajamos con algo que se conoce como búsqueda lineal, que en el peor de los casos me obliga a revisar cada uno de los elementos, ¿sale? Pero la característica más importante que tienen los arreglos en este caso tiene que ver con la posibilidad de recuperar sus elementos en tiempo constante gracias a su característica de acceso directo, y eso es porque cada uno de los elementos tiene un nombre, tiene una posición dentro del arreglo y es muy fácil poder identificarlo. Pero bueno, dejando fuera de lado esa característica muy importante que tienen los arreglos, el tema es que una vez que el arreglo ha sido creado, una vez que ha sido definido el tamaño, ya no puedo hacerlo crecer de manera dinámica. Entonces ahí tendríamos un problema importante. Si una vez que nosotros definimos un arreglo y necesito seguir guardando más elementos, pues de entrada ya no podría hacerlo con esa ejecución. Lo que tendría que hacer es parar mi ejecución para poder generar un arreglo mucho más grande, pero eso me obligaría a perder todos los elementos que ya tenía previamente insertados. Entonces el trabajo sería doble, porque una vez que genere un arreglo con una capacidad mayor, tendría que reinsertar los elementos que ya había insertados antes de que me marcara que ya no era posible, y entonces ya poder seguir trabajando. Pero en algún punto ese nuevo tamaño que yo definí, ese nuevo tamaño me va a dejar otra vez sin espacio, y entonces lo que va a suceder es que voy a necesitar nuevamente volver a cerrar esa ejecución, poder definir un arreglo de más tamaño y volver a reinsertar los elementos que ya tenía. Eso resulta muy problemático. Entonces, una de las características que pudiera ser muy interesante es saber si existiera alguna manera a partir de la cual, dado que ya he generado un arreglo de un cierto tamaño, ver si lo puedo hacer crecer entre comillas, simulando un poco la parte de dinamismo. ¿Sale? Entonces vamos a ver si es posible realizar ese proceso, y para lo cual voy a retomar en este caso nuestra clase conjunto, que es la que hemos estado trabajando como ejemplo de arreglos de tipos primitivos. Entonces, en algún momento definimos el constructor del conjunto con capacidad para que el usuario pueda determinar cuál es el número de elementos que quiere generar en su arreglo, y entonces tenemos el constructor por parámetros. Entonces, si nosotros invocamos el constructor, en este caso por parámetros, que tengo definido en este caso, vean que aquí lo que estoy haciendo es generando un arreglo, un conjunto con capacidad para almacenar, en este caso, 10 valores enteros. Eso es básicamente lo que estoy indicando en esta instrucción. Internamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, internamente tenemos definido un arreglo que en este caso estoy llamando A. Y dado que estoy trabajando con el constructor por parámetros, lo que va a suceder es que el 10 que yo estoy indicando aquí es el mismo 10 que se va a utilizar para generar este arreglo, y básicamente lo que tendríamos sería este arreglo con capacidad para almacenar 10 elementos, en donde tenemos una variable NE, que es una variable marcadora que me permite llevar la memoria de cuántos elementos llevo actualmente insertados dentro del arreglo que internamente maneja el conjunto. ¿Sale? Entonces, bueno, si después de esta creación yo agrego algunos elementos, por ejemplo aquí estoy invocando el método agregar. Recuerden que aquí el agregar lo único que valida es que los elementos que voy a agregar no hayan sido agregados previamente, ¿sale? Porque no puedo manejar valores duplicados. Entonces, si apenas creé el conjunto, mi método agregar, recuerden que los va agregando conforme van llegando uno tras otro, ¿sale? Uno enseguida del otro. Entonces, en este caso, el primer elemento, pues lo almacenaría, en este caso, en la posición 0, es decir, aquí me quedaría el 1. Si vuelvo a invocar el método agregar, ahora la siguiente posición, aquí ya no vale 0, ahora valdría 1. La siguiente posición libre sería el 1. Entonces aquí agregaríamos el 10. Y aquí tendríamos un 2, que sería la siguiente posición disponible, y vamos a suponer que hacemos esta operación 10 veces.
10 agregaciones. Entonces voy a poner aquí algunos elementos, por ejemplo el 11, 5, 7, a lo mejor el 3, el 8, el 4, el 9 y el último de los elementos es el 50 que tengo ilustrado aquí. 10 elementos que no se repiten, entonces ya tendría definido el conjunto. Si en este momento o después de hacer estas 10 inserciones yo le pidiera una inserción adicional, es decir aquí me mandaría un mensaje de ya no es posible. Y ya no es posible en este caso porque el arreglo ya está lleno. ¿Cómo sabemos que el arreglo ya está lleno? Bueno, sabemos que el arreglo ya está lleno en este caso porque la variable NE, que la tengo definida aquí, la voy a quitar y aquí vamos a poner la variable NE en este momento vale 10, es decir, este valor es igual que el length que tenemos en este caso del arreglo A, es decir aquí A.length. Entonces en este momento lo que decimos es el arreglo ya está lleno y ya no puedo agregar más elementos. Entonces les decía aquí, bueno, si ya no puedo hacer esto y necesito guardar este elemento, pues lo que tendría que hacer es cerrar mi ejecución, volver a definir o volver a solicitarle un valor más grande al usuario para que aquí agregue otras posiciones y seguir agregando en este caso el 100. El problema que tendría aquí es que estos 10 valores que yo ya había insertado los perdí, entonces tendría que volver a reinsertarlos antes de poder insertar el valor 100. ¿Sale? Entonces la idea es ver si podemos hacer crecer un poco de manera dinámica este arreglo. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es saber que el arreglo ya no tiene espacio. ¿Cómo sabemos que el arreglo ya no tiene espacio? Sabemos que el arreglo ya no tiene espacio cuando la variable NE es igual a A.length. Es decir, cuando el length es igual al valor que tengo almacenado aquí, eso significa que el arreglo ya está lleno. Y si ya está lleno, entonces ahora sí vamos a ver si hay alguna manera a partir de la cual nos podemos ingeniar para ir agregando aquí algunas posiciones. Aquí dependerá del estilo de programación y de las decisiones que nosotros tomemos. Es posible, por ejemplo, nosotros ir agregando posiciones de una en una conforme las vayamos necesitando. Ese podría ser un enfoque. O a lo mejor alguien podría decir, bueno, yo de entrada aquí ya me di cuenta que está lleno, voy a agregar 20 posiciones más. Eso podría facilitar el trabajo en lugar de estar insertando una posición a la vez. Eso haría mucho más engorroso o un poco más complejo en este caso desde el punto de vista de recursos de la computadora, la generación de una posición a la vez en lugar de agregar 20. Eso podría ser una posibilidad, sin embargo ahí también tendremos un problema, porque aun cuando ya no tengo que ir haciéndola una posición por posición, ya tengo 20 de entrada. ¿Qué tal que el último valor que quería insertar era el 100? Entonces yo pongo el 100 aquí y ya quedaron desperdiciadas 19 posibilidades o 19 opciones que ya no puedo utilizar. Recuerden que una vez que se ha definido el tamaño del arreglo se reservan en este caso las casillas y ese espacio de memoria ya no se puede utilizar. Entonces vean aquí, se facilita con respecto a que no tengo que ir agregando conforme lo voy necesitando, pero el problema es que podría quedarme varias casillas en este caso sin utilizar. La otra forma me garantiza que solamente voy a generando o voy agregando las posiciones que me interesa, pero también tiene su costo porque tengo que estar haciendo este proceso cada vez que me está haciendo falta espacio. Entonces bueno, ahí son las decisiones que nosotros podríamos tener. Las dos resultan completamente válidas. En este caso, la opción que yo voy a utilizar será aquella en donde voy agregando tanto espacio conforme voy necesitando. Es decir, me voy a ir de una posición a la vez, una vez que el arreglo está lleno. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a regresar a nuestra clases conjunto y prueba conjunto. Voy a trabajar en primer lugar en la clase conjunto y lo que voy a hacer es, bueno, en primer lugar le voy a cambiar el nombre, ¿sale? Entonces voy a crear esta clase como conjunto crece para separarla de la clase conjunto que ya habíamos trabajado originalmente. Entonces, si le cambio el nombre, tengo que cambiar aquí en la documentación, se va a llamar conjunto crece y conjunto crece. ¿Sale?
La definición de atributos es exactamente la misma, sigo trabajando con el arreglo y sigo trabajando con la variable de que me dice cuántos elementos tengo actualmente insertados. Eso no cambia. Me voy a ir hasta el final de la clase para que ustedes puedan identificar dónde ocurrió la modificación. Entonces aquí está, vamos a ponerle modificación para hacer que el arreglo pueda, lo voy a poner entre comillas, crecer. Entonces decíamos, ¿qué es lo primero que tengo que resolver antes de poder hacer crecer? Darme cuenta que ya no tengo espacio, es decir, saber si el arreglo ya se llenó. Entonces vamos a crear aquí un método público que sea con tipo de retorno. Voy a poner aquí el comentario de documentación. Vamos a poner aquí método que permite saber si el conjunto ya está lleno. Entonces vamos a poner aquí el tipo de retorno. Vamos a poner un retorno boolean que me va a devolver true si ya está lleno, falso en caso contrario. Bueno, entonces vamos a llamar está lleno. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Aquí, pues vamos a poner un return. Si la variable ne es igual con a.length, significa que ya está lleno. Y ya no tengo que hacer absolutamente nada más. Entonces, bueno, ya tengo el método que me permite saber si el conjunto ya está lleno. Entonces, una vez que el conjunto ya está lleno, entonces vamos a hacerlo crecer. Ahora, este crecimiento lo vamos a manejar internamente dentro del programa. Es decir, no voy a dejar que el usuario, podría hacerlo, pero no voy a dejar que el usuario modifique a su antojo el tamaño del arreglo, sino que lo vaya haciendo directamente en mi programa conforme lo vaya necesitando. Entonces, si yo quiero que lo haga internamente en mi programa sin que el usuario se dé cuenta que puede realizar este proceso, entonces voy a ocultar ese método auxiliar que me va a ayudar para el crecimiento del arreglo. Entonces, cuando quiero ocultar del usuario métodos para que él no sepa que existen y que eventualmente los pueda utilizar, entonces vamos a generar por aquí un método privado, ¿sale? Entonces, método que permite crecer el arreglo, ¿sale? Entonces vean que incluso ni siquiera estoy utilizando el indicador de comentario de documentación porque estos métodos no quiero que salgan directamente en mi documentación para que el usuario no piense que puede realizar esta tarea a su antojo, ¿sale? Entonces vamos a cambiar aquí la visibilidad, tiene que ser privada. Vamos a hacer un método void, es decir, no quiero que me devuelva absolutamente nada, simplemente que haga la labor y hasta ahí, ¿sale? Entonces lo que vamos a tener aquí es un método que se llama crecer arreglo. ¿Sale? Entonces, vamos, si quieren incluso voy a ponerlo como... bueno, pensé inicialmente mandarle un parámetro con el número de casillas que eventualmente quieren ustedes o quisiéramos nosotros agregarle en este caso al tamaño. Entonces lo puedo hacer o simplemente manejarlo automáticamente con una sola posibilidad. Voy a darle más flexibilidad al método. Entonces vamos a definir un parámetro entero que me diga el número de casillas. Ncas le voy a poner, ¿sale? Entonces aquí le voy a poner sí el comentario para que el programador pueda, el que está leyendo el código pueda entender qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí voy a tener este parámetro que se va a llamar ncas y es un entero con el número de lugares a agregar al arreglo. ¿Sale? Bueno, entonces
¿Qué es lo primero que tiene que suceder aquí? Bueno, lo primero que tiene que suceder es ya haberme dado cuenta que ya está lleno. Eso lo voy a hacer en otro lado, es decir, aquí este método crecer arreglo ya no tiene que ser la validación. Es decir, si pude llegar o si invoqué el método crecer arreglo es porque en algún otro punto ya se verificó que ya no tengo espacio y que necesito agregar una nueva posición. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a definir el nuevo tamaño. Nuevo tamaño. Voy a definir una variable entera. ¿Sale? Entonces, ¿cómo va a estar definido el nuevo tamaño? Bueno, el nuevo tamaño va a ser el tamaño que tiene actualmente el arreglo. ¿Cómo sé cuál es el tamaño que tiene el arreglo actualmente? Pues por la propiedad a.length. Recuerden que el arreglo se llama a. Ese es el tamaño que tiene actualmente. Y lo que voy a hacer es voy a sumarle el número de casillas o el número de lugares o el número de posiciones o de espacio de memoria que quiero que tenga el nuevo arreglo. ¿Sale? Entonces ese va a ser el nuevo tamaño. Ya que tengo el nuevo tamaño, voy a definir de manera temporal, así lo voy a llamar, un arreglo que se llame temp. Y este va a ser igual, también es entero porque pues es el tipo de dato con el cual estoy trabajando en el conjunto, y el tamaño va a ser pues el que haya definido nuevo tam. Vean que ni siquiera tenía la necesidad de definir esta variable entera. Es decir, podría haber puesto directamente esto en esta posición y también habría funcionado, pero bueno, lo estoy dejando en una variable externa para que entiendan qué es lo que está sucediendo aquí. Pues aquí voy a ponerle un comentario y ponemos, definimos el nuevo tamaño. ¿Sale? Se crea el arreglo con este nuevo tamaño y lo primero que voy a hacer es voy a copiar lo que ya tengo en el arreglo que ya no cabe. Pues vamos a hacerlo desde la posición i igual a 0 hasta i menor que a.length, porque ese es el tamaño que tengo actualmente y los datos están en a lo más esas posiciones. ¿Sale? Entonces vamos a poner a.length y vamos a ir de 1 en 1. ¿Sale? Entonces aquí vamos a ponerle, copiamos los elementos desde el arreglo original al nuevo. ¿Sale? Entonces, vamos a decir temp en la posición i va a ser igual a en la posición i. Vean que aquí no voy a tener ningún error que vaya más allá del límite en el caso del arreglo temp, porque el arreglo temp tiene más tamaño, tiene más lugares que las que tiene definidos el arreglo a, y el arreglo a, vean que va a ir a lo más a a.length. Entonces ahí no estoy involucrando nks, que es el número de casillas que en este caso agregué. ¿Sale? Entonces aquí no voy a tener ningún problema de error. Entonces, una vez que ya tengo todos los elementos del arreglo original en el nuevo, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es vamos a cambiar o vamos a actualizar. Aquí lo voy a poner. Actualizar el arreglo original, sustituyéndolo por el nuevo. ¿Cómo voy a hacer eso? Muy simple. Vamos a decir que a va a ser igual a lo que tengo en temp. ¿Sale? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Entonces, imagina. Entonces, tengo el arreglo A. Aquí lo voy a poner en un color. Vamos a hacer un arreglo pequeñito. Vamos a suponer que tengo solamente 3 elementos. Entonces vamos a suponer que tengo 2, 4 y 5. La variable ne vale 3. ¿Sale? Entonces quiero agregar otro elemento y ya no cabe aquí. ¿Sale? Entonces defino en crecer arreglo. Entonces definimos una variable int nuevo tam.
Entonces vamos a suponer que quiero agregar un espacio. Eso es lo que quiero hacer. Entonces el nuevo tamaño sería a.length más el espacio que quiero agregar. Esto me lleva entonces a que el nuevo espacio será 4. Entonces con eso defino el arreglo temporal. Entonces tenemos aquí int temp es entero, un arreglo de enteros con capacidad para 4 elementos. Y lo voy a definir por acá. Entonces tengo temp y este va a apuntar hacia un arreglo para 4 elementos. Ahí está. Entonces aquí tenía las posiciones 0, 1, 2 y aquí tengo 0, 1, 2 y 3. ¿Sale? Bueno. Luego lo que hago es copiar con un ciclo for. Entonces hacemos desde la posición 0 hasta i menor que a.length, que es el arreglo original. Vamos de 1 en 1 y lo que voy a hacer es que temp en la posición i va a ser igual a en la posición y vean que los voy a copiar en las mismas posiciones. Entonces voy a tener aquí 2, 4, 5 y aquí ya está la casilla disponible, ya hay espacio. Y después lo que hago es actualizar, es decir, digo que a va a ser igual a temp. ¿Sale? Entonces, vean que aquí lo que estaría sucediendo en memoria es lo siguiente. Entonces, imaginen que borro este. Bueno, aquí no me está dejando, pero bueno, lo voy a ilustrar con otro color. Entonces, imaginen que esta se cancela y a la conecto aquí. Vean que en este momento hay 2 referencias apuntando al mismo arreglo, a y temp. Este estaría funcionando ahorita como un alias. Pero en mi programa, pues a partir de esta línea, lo que va a suceder es que ya todo lo voy a hacer con respecto a temp. Es un alias, es una referencia que definí internamente, pero nadie más la conoce, solamente el programa. Lo que se conoce directamente en el programa, que es con el que se hacen todas las operaciones, es directamente con A. Entonces vean que lo que sucede es que este arreglo se deja inaccesible. Es decir, ya nadie más lo está apuntando y como ya nadie más lo está apuntando, en algún momento el recolector de basura se encargará de llevarse todo esto, ya lo va a desaparecer de memoria. Eso lo hace automáticamente, aunque yo le podría decir después de hacer esto que recicle el objeto o que se invoque directamente al recolector de basura para quitar esto de memoria, pero lo hace automáticamente en algún momento y aquí simplemente está sucediendo la actualización. Esto es en realidad lo que estaría pasando en memoria, ¿sale? Entonces, bueno, regreso. Hacemos la actualización y cerramos. Entonces ya tengo aquí el método que me permite hacer el crecimiento del arreglo. ¿Dónde lo voy a utilizar? Pues como ustedes pueden observar, donde necesito hacer esta verificación es directamente en agregar, que es justamente en donde es posible que tenga el problema de ya no tener espacio. Entonces me voy a ir al método agregar. Aquí está, el método agregar, ¿sale? Entonces, modificar para tener la posibilidad de crecer.
pongo entre comillas porque no lo está haciendo de manera natural, lo está haciendo de manera artificial, ¿sale? Crecer el tamaño. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que verificar? Lo primero que tengo que verificar es que ya no hay espacio, es decir, si está lleno, lo que tengo que hacer es invocar crecer arreglo. Déjenme ver nada más si se llama en efecto crecer arreglo. Sí, crecer arreglo. Y decíamos que generamos un método que recibe como parámetro el número de posiciones o de espacios que quiero agregar, en este caso el arreglo. Yo les decía que me voy a ir por la opción menos eficiente, digamos que más eficiente en cuanto al uso óptimo de memoria, pero la que tiene que estar realizando esta labor cada vez que le hace falta un espacio al momento de agregar, ¿sale? Entonces, bueno, ahí tiene ventajas o desventajas. Aquí lo que garantizo es que solamente genero lo que ocupo, pero pues lo tengo que estar haciendo de manera repetida todo este proceso cada vez que suceda, una vez que el arreglo ya está lleno, ¿sale? Entonces, bueno, ahí es el tema que tendría. Entonces vean que esto es lo que va a suceder una vez que pase, si es que ya está lleno, se crece el arreglo y todo lo demás sigue funcionando exactamente de la misma forma. Evidentemente, si no está lleno, entonces no hago absolutamente nada de eso y agrego los elementos tal y como los teníamos especificados aquí, ¿sale? Entonces voy a compilar, ese es el único cambio que tendremos que hacer para lograr que nuestro conjunto que habíamos programado originalmente tenga la posibilidad de generar o de poder agregar nuevos elementos conforme se vaya necesitando y no quedarme limitado a el número de elementos que yo definí originalmente para mi conjunto, ¿sale? Entonces voy a compilar, en este caso, conjunto crece. Déjenme ver, vean aquí, me está marcando un error porque cambié el nombre a conjunto crece. Entonces, en el momento en el que cambio conjunto crece, vean que los constructores ya los deja de reconocer como constructores. Ya dice, oye, este es un método, no es constructor y necesito que tenga un tipo definido. Vean que aquí los constructores no tienen ni void ni tipo de retorno en específico porque son métodos especiales, ¿no? Entonces aquí el constructor se tiene que llamar conjunto crece. Todos los constructores que tengo definidos los tengo que poner en ese sentido. Conjunto crece, ¿sale? Bueno, voy a compilar. Vamos a ver aquí. Me dice que... ok, lo mismo, ¿no? Vean aquí, me dice que la variable NE tiene un acceso privado en la clase conjunto. Lo que pasa es que aquí está pensando que está haciendo referencia a el conjunto que había programado originalmente, pero no. Aquí lo que tengo que hacer es una versión nueva de mi programa conjunto. Entonces aquí todo tiene que hacerse sobre conjunto crece. Entonces todas las referencias que tenía a conjunto tienen que cambiar a conjunto crece, ¿sale? Entonces vamos a hacer aquí las actualizaciones. Conjunto crece. Aquí nuevamente tendríamos conjunto crece. Conjunto crece. Conjunto crece. Otro conjunto crece. Un nuevo conjunto crece. Y ahí ya no tengo nada. Aquí. Conjunto crece. Conjunto crece. Y ahí queda bien. Luego en resta nuevamente tenemos conjunto crece, conjunto crece. Esas son desafortunadamente las modificaciones que tengo que hacer a fin de tener dos versiones de conjunto. Podría haber simplemente cambiado la especificación de conjunto y actualizarla, pero ahí ustedes perderían de vista el material de una versión inicial que tenemos de conjunto con esta nueva que me permite crecer, y además esto les permite encontrarlas de una forma mucho más fácil y saber qué es lo que hace cada una de las versiones, ¿sale? Entonces, bueno, desventajas que tenemos a fin de que ustedes puedan tener el material completo, ¿sale? Entonces vamos a ver, creo que ya, si no ahorita el mismo compilador me indicará, ¿sale? Vean, ya tenía definido el método está lleno, entonces lo voy a quitar de aquí para que no me genere ningún conflicto y vamos a compilar. Ya quedó resuelto el problema, vean aquí por no revisar, pero en efecto ya teníamos un método está lleno. Vamos a ver si lo tenemos por aquí.
está vacío y está lleno. Ya lo teníamos definido, ¿sale? Entonces, bueno, aquí lo redefiní, pero en realidad ya estaba. Y bueno, ese es el error que me estaba marcando. Bueno, ya tengo definido conjunto crece. ¿Qué voy a hacer con prueba? Igual para que tengamos dos versiones, voy a cambiarle el nombre. La voy a llamar en este caso prueba conjunto crece. ¿Sale? Entonces guardamos. Y esto se va a llamar prueba conjunto crece. Y prueba conjunto crece. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Para la prueba, pues simplemente voy a cambiar en donde hago la definición del conjunto, que no utilice la versión conjunto, sino la versión de conjunto crece. Creo que era el único punto en donde definí la creación de un objeto. Ahorita voy a compilar y si lo requiero, pues me va a indicar en dónde le hace falta o en dónde estoy haciendo referencia directamente a conjunto. Entonces vamos a ver aquí. Vean aquí, me está indicando que tengo un problema, evidentemente. Vamos a ponerle aquí, conjunto crece. Conjunto crece. Esta es la parte de la invocación de los constructores. Nuevamente aquí, conjunto crece. Y conjunto crece. Creo que ya no tengo ningún otro. Bueno, voy a compilar para ver si ya lo tengo. Ya no hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, bueno, espero no haber sido muy rápido en las indicaciones de los errores que me estaba generando. De cualquier forma, bueno, revísenlo con calma y si tienen alguna duda, pues me preguntan. ¿Sale? Entonces, bueno, ya tengo aquí modificado mi programa. Entonces voy a ejecutar nuevamente ahora prueba conjunto crece. Entonces, bueno, ahí me dice, escribe una opción. Vamos, por ejemplo, me voy a ir nuevamente. Recuerden que ya lo habíamos revisado. Todo debe de pasar siempre por el primero de las opciones del menú, que es crear conjuntos. Me voy a ir a la opción 1, en este caso, y me pide que le indique cómo voy a crear. Recuerden que hay dos conjuntos que se tienen que crear, el conjunto 1 y el conjunto 2. Entonces, el conjunto 1 lo voy a crear por el constructor por parámetros. ¿Vale? Nada más voy a hacer la prueba, no voy a probar todas las opciones, nada más voy a probar lo nuevo que acabo de agregar, que es la posibilidad de que crezca, pero necesito crear los dos conjuntos. Entonces, el conjunto 1 lo voy a crear en este caso utilizando el constructor por omisión. ¿Sale? Entonces, perdón, el constructor por parámetros. Entonces me voy a ir a la opción 2. Me dice cuál es el conjunto que quiero crear con el constructor por parámetros, en este caso el conjunto 1. Me dice, indica el número máximo de elementos. Por ejemplo, voy a crear un conjunto muy pequeñito, un conjunto que tenga la capacidad simplemente para 2 elementos. ¿Sale? Entonces el conjunto 1 ya lo creé. Voy a crear el segundo conjunto, simplemente para que no me marque error los otros métodos. Entonces me voy a ir nuevamente por el constructor por omisión ahora. ¿Y cuál es el que voy a generar por omisión? El conjunto 2, aunque ese no lo voy a utilizar. ¿Sale? Bueno, salgo del menú de constructores y ahora me voy a ir a agregar elemento. Entonces voy a agregar elemento, es la opción 2. Me dice a cuál conjunto quiero agregar elementos. Voy a agregar al conjunto pequeñito, en este caso al conjunto 1. Entonces me dice, escribe el elemento que quiero agregar. Por ejemplo, voy a agregar el 1. Me pregunta que si quiero agregar más elementos, le voy a decir que sí. Al menos en la versión anterior aquí tenía posibilidad de ingresar un elemento más. Entonces voy a agregar, en este caso, el segundo valor. Me pide que si quiero agregar más elementos. En la versión anterior, si hubiera realizado esto después de la definición que hice con 2 elementos, aquí me diría que ya no puedo agregar más elementos porque el arreglo ya está lleno. ¿Sale? Entonces vamos aquí a agregar más elementos. Le voy a decir que sí. Y quiero que agregue en este caso el 3. Vean que no me dice absolutamente nada. Vamos a agregar más elementos. Sí. Voy a agregar el 4. Un elemento más. Y voy a agregar el 5. Vean que no me dijo absolutamente nada de que no se pudiera. Le voy a decir que no quiero ya agregar más elementos. Entonces ya quedaron estos 5 elementos. No pierdan de vista que el conjunto lo definí solamente con posibilidad para 2 valores. ¿Sale? Entonces vamos a la opción de imprimir el conjunto. Es la opción 6. ¿Cuál quiero verificar? Pues voy a verificar el conjunto 1. Y vean que ahí están los 5 elementos. Cuando yo originalmente, por aquí se los voy a ilustrar, definí el conjunto 1
con capacidad para 2 elementos y vean que ahorita agregué 5 y puedo seguir agregando todos los elementos adicionalmente que requiera, porque ya tengo modificado en este caso el conjunto para que pueda crecer. Aquí ya voy a salir y regresamos a nuestro conjunto crece. Entonces el menú, el método que realiza este crecimiento artificial del arreglo es este método privado que es crecer arreglo, que recuerden que lo maneja internamente mi programa. Este método no lo conoce el usuario, de manera que él no sabe cómo es que está funcionando, pero lo que sí ya tiene en este caso resuelto el programa es que puede crecer tantas posiciones como necesitemos. Entonces, bueno, esta sería una forma a partir de la cual podríamos darle la vuelta al problema de que el arreglo no puede crecer y en realidad no está creciendo. Lo que estoy haciendo es de manera artificial definiendo un nuevo tamaño y vean que en este caso en un momento determinado del tiempo tengo en memoria dos arreglos, el arreglo A y el arreglo temp. Después me voy a deshacer de uno una vez que se haga la actualización se está haciendo acá, pero mientras eso no suceda tengo en memoria dos conjuntos y eso es lo que hace o lo que haría en este caso computacionalmente costoso a este método, ¿sale? Pero resuelve mi problema. Entonces vean, una vez que definí cómo va a crecer el arreglo, el único lugar en donde tengo que hacer la modificación o donde la hice fue directamente sobre el método agregar y lo único que hice fue agregar este par de líneas, ¿sale? Entonces aquí recuerden que yo tomé la decisión de ir agregando una posición o un espacio conforme lo fuera requiriendo, pero ustedes aquí podrían decir yo quiero agregar de entrada 20 espacios y se vale, pero recuerden que ahí tendríamos el problema de que si al final ya nada más requería una sola, pues todos los extra que ya agregué pues se va a quedar como espacio de memoria desperdiciado, ¿sale? Bueno, pues con esto voy a dejar este video. Simplemente quería ilustrarles de qué forma podemos generar una estructura entre comillas dinámica. No es dinámica en toda la extensión de la palabra porque lo estoy haciendo de manera artificial. Pero bueno, con esto podemos darle la vuelta al problema de que el arreglo no pueda crecer, ¿sale? Bueno, pues por mi parte es todo. Dejo este video para que lo puedan revisar. Espero que les sirva en algún momento en alguna de las actividades que tienen que entregar. Y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.